aquí está el cuello terminado. Mirad qué bonito queda con este punto tan fácil de hacer. Y se abre así. Es un cuello ajustado, corto y muy calentito. Mide 20 centímetros y el diámetro son 43. Así. Bueno, pues espero que os guste y si te gusta, suscríbete al canal. Gracias, hasta luego. Para hacer el cuello, primero hacemos una cadena. Yo en este caso he echado 75 puntos, ¿de acuerdo? Y llegamos al final, unimos con un punto deslizado. Yo he cogido la medida con la cadena, la he pasado por encima de las orejas y de la nariz, ¿de acuerdo? Para que tenga la medida exacta. Es un cuello que quiero que sea muy calentito. Y ahora aquí, esta es la hebra que la había confundido. Hacemos el punto deslizado, pasamos uno, la segunda argolla y hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Lo que voy a hacer es un cuello elástico simple, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta que las cadenas estén todas bien puestas porque si no se notará. Entonces, ahora vamos a hacer en esta primera línea, esta primera vuelta, un punto alto por cada cadena. Tomamos la hebra, pasamos por el primer punto, es decir, que al final tengo que tener 75 puntos. Y estas 3 cadenas de subida para la vuelta cuenta como el primer punto alto. Así que vamos a continuar haciendo puntos altos hasta llegar al final de la vuelta. Y vamos a aprovechar también para ir escondiendo. Yo no la he pisado, luego la remataré con una aguja, pero hay que ir escondiendo la hebra que va sobrando. Bueno, pues vamos hasta el final. Bueno, ya hemos terminado la vuelta, tengo 75 puntos altos y ahora la vamos a unir mediante un punto deslizado en la tercera cadena, que fue el punto de subida. Introducimos el ganchillo, tomamos la hebra y así cerramos la vuelta. Ahora hacemos 3 puntos. 1, 2 y 3. Y vamos a empezar a tejer el punto elástico. El punto elástico se teje un punto por delante, un punto por detrás, un punto por delante, un punto por detrás. Y es así como va formando el relieve. Vamos a verlo. Entonces hacemos un punto alto en el siguiente punto, que es este, pero en lugar de introducir la aguja la pasamos por detrás del punto. ¿Habéis visto aquí? Así. Tomamos la hebra, la pasamos por el punto y ahora tomamos otra vez la hebra y hacemos nuestro punto alto como siempre. Vamos a hacer el siguiente punto y lo voy a pasar por detrás. Tomo la hebra para hacer el punto alto, el ganchillo, mirad que lo llevo por detrás de la labor, lo paso por encima del punto, ¿veis? Tomo la hebra, que ya ha pasado, y termino de hacer el punto alto. El siguiente punto, como este he pasado el ganchillo por detrás, lo voy a pasar por delante. Tenemos 1, 2, 3. Introduzco el ganchillo y tomo la hebra por delante. La paso por debajo del punto y termino el punto alto. El siguiente punto lo hacemos por detrás. Introduzco el ganchillo por detrás de la labor, tomo la hebra, la paso, tomo la hebra y termino ya el punto alto. Y otra vez por delante, ¿veis? A ver que se vea bien cómo va quedando. Entonces voy a ir haciendo un punto por cada punto de la vuelta anterior, siempre un punto por detrás,
un punto por delante, un punto por detrás en el siguiente punto y en el siguiente punto por delante. Así vamos tejiendo el elástico y así es como se hacen los relieves, cambiando por donde entra y sale la hebra, uno por delante, uno por detrás, así hasta el final de la vuelta. Vamos a unir ahora con un punto deslizado para cerrar la vuelta. Esta es la segunda vuelta, todas las vueltas se cierran igual con un punto deslizado. 1 y 2 y subimos 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y aquí vamos a continuar la labor igual que en la vuelta anterior. Lo vamos a hacer así en todas las vueltas. Donde había un punto alto por delante, vamos a hacer otra vez un punto alto por delante. Y donde había un punto cogido por detrás, lo tomamos por detrás. Y así vamos a hacer todas las vueltas hasta tener la medida que queramos en el cuello. Yo esta medida la he tomado un dedo por encima de la oreja y 2 dedos por debajo de los hombros, para que no se cuele ningún resquicio de frío. Bueno, pues vamos a llegar hasta el final y a ver cómo queda este cuello. Así.